Vamos a continuar con el tema del sistema respiratorio, el cual iniciamos ya hace algún tiempo en el curso de anatomía. Y pues hemos estado hablando de todas las vías respiratorias, de la estructura general de este sistema. Ya hablamos de la nariz, de la faringe, de la laringe, tráquea, la estructura de la tráquea, los bronquios, esa clasificación, ¿verdad? De bronquios primarios, secundarios y terciarios que van a desembocar en lo que conocemos como alvéolos. Entonces, esto pues ya lo hemos trabajado en clases anteriores. El día de hoy pues vamos a comenzar con lo que son los pulmones, que es exactamente lo que nos toca abarcar. Entonces, cuando hablamos del sistema respiratorio, quizás los órganos más conocidos, más llamativos, pues van a ser los pulmones, porque son los de mayor tamaño. Pero como vieron en clases anteriores, pues no son la unidad funcional al 100%, son los alvéolos que están dentro de ellos, pero sí son una parte fundamental del sistema respiratorio. Es decir, todos los órganos que forman parte de un sistema cumplen con una función bastante especial. Entonces, los pulmones pues tienen esa característica de ser de gran tamaño. También pues ocupan toda la cavidad torácica. A ver, cuando hablamos de cavidad torácica, estamos hablando de esto, ¿verdad? La cavidad que forman pues nuestras costillas, que nos ayudan a proteger los órganos delicados que tenemos en esa región, que van a ser los pulmones, el corazón, em, específicamente esos, ¿verdad? Entonces están protegidas por las costillas y ahí vamos a encontrar estos órganos importantes. En medio de ambos pulmones, pues vamos a tener al corazón más o menos acá ubicado, por eso decimos que el corazón está en la zona del mediastino, en medio de pulmones y todo esto. Pues bueno, ¿verdad? Es una ubicación bastante importante. Por ello, la protección de la caja torácica con las costillas. Entonces, los pulmones están allí ocupando todo a excepción de la porción central, porque ese mediastino que les acabo de mencionar, pues es donde está el corazón, que es en la región inferior del pericardio. El pericardio es la capa de tejido que recubre alrededor del corazón. Entonces, los grandes vasos sanguíneos, los bronquios, el esófago y otros órganos. Todo eso vamos a encontrar acá. Recordemos que aquí está el esófago, acá estamos viendo la tráquea, pues bueno, todo eso está en el mediastino, esófago, tráquea, vasos sanguíneos que salen del corazón, ¿verdad? Tenemos las arterias pulmonares, la vena cava superior, la vena cava inferior, pues bueno, hay muchas estructuras que están conectadas al corazón. Eso lo encontramos en el mediastino, en el centro. Ahora bien, los pulmones pues están ocupando el resto de la cavidad torácica, excepto el centro, por lo que ya mencioné. Entonces, características, pues el gran tamaño que poseen. ¿Por qué son tan grandes? Porque, bueno, dentro de ellos recordemos que acá, donde está la carina, se dividen en ambos bronquios, ¿verdad? Entonces los bronquios viajan hacia cada pulmón, dividiéndose en bronquios secundarios y luego los terciarios que finalmente terminan cada uno en esos pequeños sacos llamados alvéolos, ¿verdad? Entonces, pues tenemos ahí toda esa estructura dentro de los pulmones. Muy bien, cualquier duda que vaya surgiendo pueden detener la exposición en cualquier momento. Entonces, ubicación de los pulmones dentro de la caja torácica, excepto en el mediastino, no están en el centro. Y pues bueno, característica que poseen un gran tamaño. Acá podemos observar entonces cómo los pulmones se ubican y están protegidos por las costillas. Están sobre el diafragma, que es este músculo transverso en el cuerpo que ayuda a dividir lo que es el tórax de la cavidad abdominal. Y bueno, a ver, por lógica, ¿qué creen ustedes que hay en el abdomen? ¿Qué órganos podemos encontrar allí? Estómago. Estómago. Muy bien, el estómago es uno. Ese está más o menos de este lado, por acá. ¿Qué otro gran órgano encontraremos acá abajo del diafragma?
Páncreas. Muy bien, también tenemos por ahí el páncreas abarcando esta región. Y falta uno grandote de este lado, que incluso cubre parte del estómago. El hígado. Exactamente, el hígado y por supuesto abajo todos los intestinos. Eso está dentro de la cavidad abdominal, donde no hay costillas que las protejan, ¿verdad? Únicamente se encaja en la pelvis. Pero en la cavidad torácica aquí tenemos las costillas pues protegiendo cada uno de estos órganos importantes, que son los pulmones y pues obviamente el corazón acá en el mediastino. Entonces, vamos a encontrar a los pulmones divididos en lóbulos. El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, ¿verdad? Entonces, ahí está, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, que es el más pequeño de los 3 lóbulos. El pulmón derecho se cree entonces que es más grande, tiene mayor capacidad pulmonar que el pulmón izquierdo. El lado izquierdo solo va a presentar 2 lóbulos, un lóbulo superior izquierdo y un lóbulo inferior. ¿Por qué? Porque aquí hay un pedazo, un espacio ocupado por el corazón que le quita esa posibilidad al pulmón izquierdo de ser más grande. O sea, todo tiene un porqué. Entonces aquí tenemos a los 2 pulmones, el derecho más grande y el izquierdo un poco más pequeño. El derecho con 3 lóbulos y el izquierdo apenas con 2. Bueno, ahí está la tráquea, el timo, que es una glándula, y bueno, estas cisuras que se le llama así a la división entre cada lóbulo. Y ahora, ¿de qué se componen nuestros pulmones? Pues está acá ese tejido esponjoso que es el pulmón y alrededor van a tener una cavidad pleural, que es como una especie de espacio de tejido entre los pulmones y las costillas y los músculos intercostales. O sea, tampoco es que los pulmones estén pegados a los huesos o a los músculos, no, sino que hay un espacio entre ellos, que es esta cavidad pleural. Y para evitar que los pulmones se dañen topando directamente con los huesos, esa cavidad pleural se llena de líquido. Ese líquido se llama líquido pleural y ayuda a que los pulmones no se dañen topando con huesos y músculos, ¿sí? Entonces, la cavidad pleural es importante. A veces hay derrames pleurales, hay infecciones en ese líquido pleural, ¿verdad? Entonces, lo que es laboratorio clínico se pueden hacer exámenes al líquido pleural. Se ve si hay una infección, si hay bacterias o si hay sangre en el líquido pleural, ¿verdad? Que no tendría que haber eritrocitos ahí. Si hay infecciones en esa zona, entonces se puede examinar ese líquido que se acumula allí y se llama líquido pleural, que es el que rodea los pulmones y los protege contra la fricción hacia las costillas o los músculos intercostales, ¿sí? Entonces tenemos a los pulmones pues rodeados por esa capa, ese pequeño espacio y ese líquido especial. Entonces, a ver, repasemos para que no se nos olvide. Tenemos 2 pulmones, el derecho y el izquierdo. El derecho con 3 lóbulos, el superior, medio e inferior, y el izquierdo solo 2 lóbulos, el superior y el inferior. Porque en el centro de la cavidad torácica pues tenemos el corazón que está ladeado hacia la izquierda y por lo tanto pues le quita un poco de espacio al pulmón izquierdo. Los pulmones están rodeados por un espacio que es la cavidad pleural que se llena aquí pleural y ayuda a protegerlos. Entonces, eso es lo importante de esta diapositiva. Si hay alguna pregunta o alguien va a tomar algún dato, me avisa antes de cambiar de diapositiva. ¿O vamos bien? Todo bien, Miss. Muy bien, les recomiendo una imagen, por favor, con todas estas estructuras para poder repasar. Entonces, ahí pueden descargar cualquiera que esté de una fuente confiable o del libro de anatomía y fisiología que les compartí desde inicio de año para poder tomar el dato. Entonces, veamos lo siguiente.
Acá estamos viendo una sección transversal del tórax, como que le hubiéramos pasado una sierra o algo, ¿verdad? Y nos cortaran a la mitad y quedaría la mitad de arriba y la mitad de abajo, no el lado izquierdo y derecho, no, sino la parte de la cabeza y la parte de los pies separados en la cavidad del tórax. Bueno, ¿qué observaríamos si se diera un corte así? Pues obviamente vemos acá parte de las vértebras que son de la columna vertebral, o sea que si aquí está la columna vertebral, pues esta es la parte de la espalda, ¿verdad? Por eso dice posterior, hay que recordar el lenguaje anatómico. Entonces, pues ahí está la parte posterior. Cada una de estas estructuras que vemos, pues son las costillas alrededor. Y el esternón que está en la parte anterior, o sea, frontal de nuestro cuerpo. Entonces ahí vemos los grandes vasos sanguíneos, venas y arterias que salen del corazón, que está en la zona del medio, o sea, el mediastino. A cada lado del corazón, pues vamos a observar pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Entonces vemos todas las estructuras, ¿verdad? Incluso imagínense, acá está la tráquea, el esófago, la tráquea, y acá están los bronquios que han salido, pues obviamente de la tráquea. Y todas las ramificaciones que podemos observar dentro de los pulmones. A ver, ¿qué serán esas ramificaciones según lo que están viendo en esta imagen? Bronquios. Muy bien, bronquios, pero hay algo más, no solo hay bronquios aquí. ¿Qué son esas de color azul y rojo? Alveolas y arterias. Bien, venas y arterias. ¿Arterias? Los alvéolos Arterias. pues están al final de cada bronquio. Excelente. Tenemos las arterias y venas pulmonares. Estas pues llevan la sangre bombeada desde el corazón y la llevan hacia los pulmones para que se llene de un gas que tienen que llevar a todo el cuerpo. A ver, ¿qué gas necesita nuestro cuerpo para de los pulmones, de los alvéolos? ¿Qué van a recoger ahí? Oxígeno. Oxígeno. Muy bien, oxígeno. ¿Y qué van a dejar allí para que se expulse? Sangre. No se le escuchó. Miren, ya dijimos que las venas y arterias pues, van a... pero dejan algo también, hay un intercambio gaseoso. Dióxido de carbono. ¿Sangre? Dióxido de carbono. Excelente, ahora sí se le escuchó bien. Es dióxido de carbono, ¿verdad? Llegan a dejar, los vasos sanguíneos llegan a dejar el dióxido y recogen el oxígeno, pues que llevan al lado izquierdo del corazón, que lo bombea hacia todo el cuerpo. Por eso hay una circulación menor y una circulación mayor, una circulación pulmonar y una circulación, pues, sistémica hacia todo el cuerpo. Lo verán el próximo año cuando hablemos del sistema circulatorio. Entonces, pues, esta estructura es lo que vamos a encontrar dentro de cada uno de nuestros pulmones, que si se dan cuenta, llegan desde la parte posterior del cuerpo al centro, pues que ahí está el corazón, vasos sanguíneos, la tráquea, el esófago, pues eso es lo que encontramos en el centro y a ambos flancos o a los pulmones. Entonces, veamos. Cada pulmón está dividido en lóbulos por las cisuras. Dijimos que las cisuras son esas como divisiones entre cada lóbulo. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, mientras que el derecho tiene 3. Es la mayor forma de diferenciar. 3 lóbulos el derecho, 2 lóbulos el izquierdo.
Bueno, entonces la superficie de cada pulmón se halla recubierta por una capa serosa visceral denominada pleura pulmonar o visceral, que es esa capa de tejido que ayuda a formar la cavidad pleural. La pared torácica está tapizada por la pleura parietal. O sea, miren, acá pues tenemos esas costillas, pues tienen su propio tejido que las separa de lo que está dentro, que es la pleura parietal. Y aparte, cada pulmón tiene su propio recubrimiento, que es la pleura, pues, propia de ellos, ¿verdad? Pulmonar o visceral. Entonces, el espacio que queda entre eso, pues, vamos a conocerlo como cavidad pleural y pues ahí está lleno de un líquido que ayuda a que aunque los pulmones se ensanchen y casi topen las costillas, pues nunca lo hagan de forma directa, porque se podrían dañar por el roce, ¿verdad? Entonces, imagínense, por eso es que hay personas que aunque se les fracturen las costillas, imagínense, se accidentan, se tienen una fractura de costilla, pues todavía tienen ese tejido que ayuda a que los fragmentos de la costilla fracturada pues no vayan a causar lesiones en los pulmones. Ahora, esto tampoco es infalible, ¿verdad? Hay personas que de verdad el accidente es tan fuerte que se rompen las costillas, se fracturan y se ensartan en los pulmones. Y ahí pues es de llevarlo de inmediato al centro asistencial, a un hospital, para que pueda sobrevivir. Muy bien, le voy a pedir a la compañera Karen si puede apagar su cámara, ¿verdad? Para que no les vaya a interferir con la presentación. Bueno, vamos a continuar. Miren, es bastante difícil cuando a uno hay una perforación en el pulmón por la cantidad de venas y arterias que ustedes observaron en la diapositiva anterior, es bastante complicado, ¿verdad? Si no se lleva de inmediato al hospital, pues puede haber una hemorragia interna bastante severa, aparte de la incapacidad para respirar, entonces pues se pone en riesgo la vida. Por ello, esas capas de tejido pleurales, ¿verdad?, que protegen estos órganos tan importantes. Entonces hay que tener cuidado. Y bueno, el órgano que están viendo acá, este músculo transverso, pues es el diafragma. Eso es importante. Cuando tenemos hipo, es el diafragma, pues el que se contrae de forma involuntaria y a veces, pues como no lo podemos controlar, causa ese movimiento involuntario que es el hipo. Pero bueno, entonces esas dos capas ayudan a proteger nuestros pulmones. Veamos, la siguiente parte de la que vamos a hablar son los bronquiolos y los alveolos, pues que va a ser la actividad funcional de nuestros pulmones, el intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces, parte fundamental. Después de entrar en los pulmones, los bronquios principales se subdividen en bronquios cada vez más pequeños, que son los bronquios secundarios, terciarios y así sucesivamente, como las ramificaciones de un árbol. Cuando ustedes ven un árbol, el tronco pues es bastante grueso, pero las ramas que empiezan a salir de él pues son más delgadas. Cada vez empiezan a ser más delgadas al irse alejando del tronco y al irse pues subdividiendo cada vez más. Entonces, algo así sucede con nuestros bronquios, ¿verdad? Los bronquios son gruesos, los bronquios secundarios son más delgados y los bronquios terciarios pues aún más delgados. Y ya les llamamos más que todo bronquiolos. Entonces, después de entrar en los pulmones, estos se van dividiendo, ¿verdad? Hasta hacerse más pequeños, terminando en las vías conductoras más pequeñas, que son los bronquiolos, ¿verdad? Al final de esas ramificaciones, pues ya nos vamos a unas que son sumamente delgaditas y esos van a ser nuestros bronquiolos. Debido a esta ramificación sucesiva de las vías respiratorias, dentro de los pulmones, la red que se forma se denomina habitualmente árbol respiratorio o bronquial. Entonces, la comparación pues es muy acertada.
dentro de nuestros pulmones, esas ramificaciones de los bronquios pues se asemejan a un árbol, la misma estructura. Entonces, a veces como que la naturaleza se ahorró el trabajo de pensar en diseños y pues nos pone el mismo diseño que usó, ¿verdad? Bueno, si a los árboles les funcionó, ¿por qué a los pulmones no? Y ahí está un pulmón. Entonces, pues, la naturaleza reutiliza diseños, ¿verdad? Que son exitosos. Entonces, nuestros pulmones adentro parecieran tener pequeños árboles, ¿verdad? ¿Qué son esos árboles? Pues el tronco son los bronquios, las ramas más gruesas son los bronquios secundarios, las ramas delgadas son los bronquios terciarios y las ramitas más finas y terminales, donde se podría decir que está cada hoja, pues van a ser los bronquiolos. ¿Y qué serían esas hojitas que salen de ahí? Pues van a ser nuestros alvéolos, ¿sí? Están al final de los bronquiolos, como ver un árbol. Entonces, pues, como les digo, la naturaleza, pues, a veces recicla sus diseños, pues, porque son funcionales, ¿verdad? Funcionan los árboles porque no va a funcionar en los pulmones de un ser humano. Además de esto, pues, recordemos que quizás por algo se relacionan, ¿verdad? Los árboles purifican el aire y pues bueno, nuestros pulmones están relacionados con la respiración. Veamos entonces lo siguiente. Los bronquiolos terminales se continúan con el acino respiratorio. Esta parte es a lo que, donde tenemos una ramificación o donde encontramos a todos los alvéolos, que son estos pequeños saquitos que se llenan de aire. Entonces, son conductos aún más pequeños que finalmente terminan en los alvéolos. Bueno, ¿qué es un alvéolo? Es una cavidad muy pequeña o sacos aéreos, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos viendo en la imagen es el final de un bronquiolo, no de un bronquio. Entonces, un bronquiolo más pequeños que conectan cada hecho por esto dentro de estas pequeñas protuberancias como que fueran además las arterias y van a salir, perdón, son las venas pulmonares, ¿ya? Porque pulmones es al revés. Sí, dime. No se escucha bien, se traba bastante. Sí, A ver, ¿los demás me escuchan así recortado o normal? recortado, señor. Recortado. 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 Posiblemente sea mi señal de internet, pero todavía está funcionando. Vamos a ir terminando ya esto, no falta mucho. Si no, pues tomen nota de lo más importante. Acá con los alvéolos. Quitar el dióxido para que finalmente pues se pueda llevar al exterior en la exhalación y pues recorrer el cuerpo humano.
Aquí vamos a ver entonces cómo el aire pues se relaciona, ¿verdad? El aire cargado de oxígeno y pues bueno, también encontramos ahí el dióxido de carbono. Entonces, los alvéolos al final del cuerpo, a través de la inhalación van a recoger el oxígeno y a través de la exhalación van a recibir el dióxido de carbono y llevarlo hacia el exterior del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, todo eso va a ocurrir, ese intercambio gaseoso va a ocurrir dentro de los alvéolos. Bueno, permítanme un momentito. Voy a detener la grabación de la clase acá porque vamos a ver un video y pues por derechos de autor no puedo colocarlo en la grabación.